Bienvenidos a esta entrevista con Charo López. La conoceréis de sobra por su implicación con Carcar, por un blog que tiene, que ahora nos contará el tiempo que hace y todo lo que tiene que ver con ese blog. Y vamos a preguntarle directamente, Charo, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué estás conmemorando? Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en primer lugar porque me has convocado y hay un motivo para ello, y es que hace 5 años comencé un proyecto que no sabía hasta dónde podría llegar, la amplitud de miras de esto que yo iniciaba, que ha ido año a año y ya llevamos 5. Y bueno, pues 5 años me parece que es una fecha como muy rumbosa, como muy adecuada, como para hacer un balance o para hacer o incluso para celebrarlo, ¿por qué no? Un lustro, ¿no? Que no es poco. Hemos entrado en el lustro del blog Legado de Carcar, efectivamente. ¿Quién lo iba a decir? Porque yo al iniciar pues no sabía qué iba a dar esto de sí. Pues ya ves que da mucho, que según vas encontrando personajes te salen otros y que esto no tiene fin. Esto es algo que de momento sigo. Sé que soy consciente de que todo evoluciona y puede tener un final, pero de momento el Carcar ha dado por lo visto para tanto que son 5 años, tengo algunos más en proyecto y vamos a ir viendo poco a poco. Venimos a contar tus experiencias en la creación del blog y cómo ha pasado todo este tiempo en un lugar tan emblemático como la iglesia de San Miguel Arcángel de Carcar. ¿Qué nos puedes contar de tu blog y primero, ¿por qué hemos elegido la iglesia de Carcar? El lugar en el que estamos pues tiene la mayor parte del significado de lo que es el blog, porque me ha ayudado a comprender muchas cosas, a entender cosas que me voy encontrando de personajes, me van colocando me van ayudando a comprender lo que hay detrás. Por ejemplo, el mismo retablo, el dorado del retablo ya me está recordando a Andrés de Mata, que era un señor. Estamos hablando del siglo XVII, nacería el XVIII, que era maestro dorador y entonces él no actuó aquí, pero sí que a mí me ayuda a ver cómo sería el proceso que él seguía y cómo sería su trabajo. Y bueno, eso en cuanto al retablo del altar. Si vamos a los tornavoces, pues ya me están hablando de Tomás Martínez de Puelles y de sus hijos, que tuvo 2, que fueron tallistas y arquitectos. Si vamos al órgano, un soberbio órgano que nos suena desde hace, por desgracia, hace mucho. Ojalá algún día puede que llegue. Bueno, pues la caja del órgano es obra de un carcarés, José de Arbizu. La misma puerta de cancela es obra suya también. El propio órgano nos va a llevar a que yo he descubierto que un maestro organero de los más importantes de la organería ibérica de España, pues hubiera nacido en Carcar. Eso fue un descubrimiento que fue un boom para mí, porque el personaje es muy relevante. El mismo órgano también nos habla de los organistas, que me han salido varios: Esteban de Aranaz, Manuel de Albéniz, Bernabé Fortuño, y otro que lo tengo en ciernes, estoy trabajando en él. El entorno mismo nos evoca tantos religiosos, sacerdotes, monjas, que de aquí han salido. La propia sillería del coro, que es obra de 2 maestros tallistas, Julián Martínez, que era de Calahorra, y Francisco de Busseau, que era un señor de Francia, de Meillac,
que vinieron a a tallar la sillería, esa soberbia sillería del coro también. Y bueno, cuando venían a hacer estos trabajos, pues como costaba mucho tiempo, pues arrastraban a la familia, entonces habría que ver con el carro y las pertenencias del momento para ir a una casa, supongo que para una temporada, y allí venía la mujer y los hijos y lo sabía. Bueno, pues en este caso Francisco de Busó venía con su mujer embarazada y estando aquí nació Pedro Busó del Rey, que fue un maestro, un gran escultor de la Cámara del Rey, creo que era Carlos IV, los mismos santos pasos, el retablo que hay ahí al final, pues también nos habla de Ildefonso de Arbizu, que era hijo del carpintero José de Arbizu, o sea que el entorno en sí ya me ha hecho sacar a mí muchísimos personajes y que, como digo, me ayudan a formar cómo serían, a entender, para poder luego confeccionar sus vidas. Así que creo que el sitio es el ideal. El ideal, perfecto. Has elegido un sitio muy emblemático y yo diría que el mejor por la antigüedad, por el valor artístico, por lo que supone para todos nosotros. Bueno, un acierto, la verdad. Bien, pues seguimos. Lo de escribir no era nuevo para ti, porque tú ya habías escrito varios libros, pero ¿cómo surgió la idea del blog? Bien, efectivamente había escrito varios libros y fue todo ha ido un poco correlativamente, porque esto lo empecé, vamos a ver, el blog cumple 5 años, pero verdaderamente esto ya digo que ha sido algo evolutivo. Cuando empecé, pues seguramente esto empezó a surgir pues cuando yo empecé con las genealogías, y de esto hace 22 años, era el año 2003, o sea que ha ido poco a poco. Yo me metí en el tema de las genealogías, me llevaron a conocer personajes que tenían que ver con mi familia, y que fue lo que plasmé en alguno de los libros, y luego pues me surgió ¿y si coges personajes del pueblo? Y oye, pues alguien me lo sugirió, yo le di vueltas, al principio me pareció muy complicado, y bueno, pues empecé en Facebook a poner unas microbiografías, y bueno, hubo un momento en que un amigo mío de Lerín, José Llor, me sugirió que le echara una mano para el blog que él estaba preparando, y bueno, pues yo, como ya iba haciendo alguna cosilla, pues le dije que sí y empecé a colaborar con él. Y en un blog que existe en Lerín. En un blog que se llama Lerín es Capital. Y bueno, pues yo no tenía ni idea de hacer un blog, no sabía, pero sí que yo decía, y claro, estos que yo estoy sacando de Cárcar, ¿por qué no pueden salir? Igual están saliendo los de Lerín. Y bueno, pues empecé a ver tutoriales y empecé a ver cómo era ese mundillo del blog, y dije, pues venga, me lanzo, ¿por qué no? Ha sido tantas veces que me he lanzado al vacío casi sin saber en qué iba a parar, pues me lancé, empecé a publicar y bueno, primero lo formé el blog más o menos bonito, como podría ser más llamativo para, bueno, pues me salió lo corregía de vez en cuando y así, y empecé a colgar. Claro, lleva su dificultad porque hay que editarlos, hay que buscar fotografías. Sí, nosotros solo vemos la parte bonita, ¿no? Eso es. El trabajo de investigación, el montaje, la edición, todo eso no se ve, pero hay que hacerlo. Cuando ya has encontrado el personaje, lo has montado, has hecho todo, pues luego es un añadido que tienes que llevarlo al blog y que sea agradable de leer y visual, o sea, para leer y que visualmente te llame la atención. Y bueno, pues ahí surgió y ahí está. Pues no te puedes quejar nada, dices tú que te tiraste a la piscina, pues has salido nadando y con alegría, porque vamos, merece la pena
el trabajo que haces, Ya. el esfuerzo que supone, pero es algo impresionante sacar a flote tantos personajes de Karkar tan diversos. Bueno, pues ha sido yendo una cosa progresiva y bueno, que ahora se ha estabilizado, digamos que ahora me cuesta menos, pero ha sido todo un camino, a veces tortuoso, otras veces un poco más alegre, pero de que hemos ido saliendo más o menos, airosos. No, sale muy bien y cada vez mejor. Al final la práctica Pues te ayuda, ¿no? Para mí es una alegría que haya gente que lo reconozca y que lo valore, desde luego. Vamos a por el volumen, porque esto tendrá unos números, ¿no? Tendrás entradas, artículos que has conseguido hacer, visitas que tienes. Pues tiene números y van tomando cada vez más entidad. He publicado, creo que son ya 70 las entradas, 65 los trabajos de investigación, porque vamos a quitar los que cada año, al acabar el año, yo voy poniendo un resumen, un balance de lo que ha ido cada año. Y pasan de 37.000 visitas. Hay que contar que a nivel mundial, no solo de la zona, ni de zona de España ni de Navarra, sino a nivel mundial. Eso te iba a decir. Son 37.000 visitas, que hay que contar que es un blog local, muy local, de un pueblo pues relativamente pequeño. Y conseguir esas visitas, ¿qué busca la gente cuando entra en el blog? Lo que tú dices es a nivel mundial, porque yo cuando publico un libro a nivel local, pues yo sé que 200, 300 ejemplares puedes vender, o en el mejor de los casos 400, pero es que aquí 37.000 visitas, no digo que podrían significar 37.000 libros que se podrían comprar, pero sí que vienen, he conseguido, incorporando todos estos trabajos a un blog que es digital, que tenga un campo tan amplio que abarque el mundo entero. Porque, por ejemplo, pues mira, hasta estos meses atrás, pues hay un montón de visitas de Singapur, de Hong Kong, de Alemania y de Austria. Estos 4 meses, no sé qué ha pasado, pero ha generado un interés muy especial, no solo por algo concreto que han ido buscando en el blog, sino que han ido repasando todos y cada uno de los artículos. Y luego pues hay visitas muy regulares de Estados Unidos, de Puerto Rico, de Francia, de Italia, de Irlanda, hay muchas. Te podría decir, salvo África, que ha habido alguno, no sé si fue el Chad, pero... Claro, porque es que África, de momento, que se sepa, no hay ningún vínculo de Karkar con África, que se sepa. Igual lo sabes tú y luego nos enteramos porque haces alguna entrada, pero actualmente vamos desde América, pasando por Europa, hasta Filipinas, pero África de momento no lo hemos tocado. De momento no está tocado y bueno, me temo que será... A no ser que te salga algún personaje, ¿no? Será muy difícil, pero bueno, lo que sí es cierto es que hay desde lugares los más recónditos, de Japón, de India, y a mí particularmente me sorprende, y luego he dado una facilidad que he puesto que se puede trasladar al idioma que traducir, claro, cada uno quiera verlo, y entonces eso facilitas mucho la comprensión de aquel que no domine el castellano. Se pone uno de la India y dices tú, ¿habrá alguien de Karkar en la India que está interesado? Pues puede ser, o de Filipinas mismo, pero también es que por lo que se ha generado alguno de mis personajes, porque hay personajes a nivel mundial, estoy pensando ahora mismo en Marín Sola, que era un teólogo de muchísima altura, que se sigue estudiando, y entonces pues puede que haya alguien que esté estudiando algo de teología y se encuentre con Marín Sola, y entonces pues lo pasan a su idioma y lo comprenden. De todos modos es una incógnita lo que te encuentras, quién entrará y por qué motivo, pues no lo sé, pero son, como digo, hasta el momento 37.000 visitas, que para ser un blog tan local, pues... Es un número considerable. Sí, yo creo que es un logro.
En estos 5 años de vida del blog, ¿cuál ha sido la entrada más difícil y la más compleja, se podría decir, que te ha llevado a...? Sí. Bueno, difíciles han sido todas, porque partíamos en la mayor parte de los casos de cero. Hay en algunos casos que igual había algo de ese personaje, algo, pero en muchos casos partíamos de cero, con lo cual la dificultad estaba siempre ahí. Bien es cierto que hay personajes que por sus características pues eso han sido más complejos. Estoy pensando en Ambrosio de Urra, por ejemplo, que por cierto es el más antiguo de los que he conseguido. Es un señor que nació en 1595, estamos hablando casi de Santa Teresa de Jesús. O sea, es que encontrar información en esa época... Para encontrar, claro. Pues es complejo, ¿no? Sí, bueno, tienes que ir a buscar documentos físicos en archivos o documentos que se guardan, porque hoy día se han digitalizado muchísimo en internet, es una pasada. Te vas a los archivos del ministerio, de los archivos de Indias y es público, todos esos archivos son públicos, los puedes visitar cualquiera. Pues, ¿hay alguna restricción? ¿Tienes que pedir a veces algún permiso? En este caso de los del ministerio, por ejemplo, pues son públicos. Lo que pasa es que hay algunos que están digitalizados y otros donde te dicen la reseña, donde tú tienes que ir al archivo de Indias con esos datos a buscar el archivo concreto, el documento. El archivo de Indias, para todos aquellos que no conozcan, ¿dónde está? Está en Sevilla. En Sevilla, se ¿no? guarda en Sevilla. Donde venían los barcos y era el principal puerto que venía de los barcos de América, y eso de la Nueva España. Eso es un cúmulo de información impresionante, porque además en aquel tiempo se escribía todo, se daba datos de todo. O sea, es que eso es ir a ese archivo, para mí sería el no va más, porque tiene que ser una... O sea, tú los has visitado por internet, yo no has por ido internet. Físicamente. Te iba a decir, pues habrás hecho muchos viajes a Sevilla. No, de momento no. Me hubiera gustado, te aseguro que me hubiera gustado físicamente haber ido, pero internet, entre las cosas buenas que tiene, es que te da oportunidad de poder acceder a este tipo de cosas si ya antes ellos lo han digitalizado. Ya digo que ha habido casos de personajes de Carcar en que estaba el documento, yo he podido leer el documento que se escribió en aquel momento, que está hecha una foto y entonces tú que tela lo difícil a veces de descifrar esas, porque son escrituras de escribanos, de notarios que escribían pues bueno, pues con muchas abreviaturas y así, y bueno, pues tienes que ir aprendiendo poco a poco. Igual la primera lectura pues encuentras, pero hay palabras que no hay manera. Se te escapan y tienes que andar acertando, averiguando. A la siguiente lectura, pues ya has visto cómo una palabra se parece a la otra y ya le puedes poner, y luego el entorno que te ayuda a leer todo. Bueno, así han sido muchas veces. Y como te decía, Ambrosio de Urra, pues este personaje que se desarrolla en el siglo XVII, pues se va a Chile. Llegó a ser gobernador de una de las islas de Chile, de Chiloé, que tenía que andar peleando con los holandeses que venían siempre pujando y querían quedarse con las islas, querían el territorio. O sea, siempre ha habido un ten con los británicos, con los holandeses, y siempre la España virreinal pues tenía esos problemas que tenía, que siempre, claro, le tenían envidia, iban a por... Sí, por ahí también vino la leyenda negra, ¿no? Efectivamente. Eso también fue uno de lo que originó la leyenda negra. Sí, que se dicen cosas que no sé ni cómo nos las llegamos a creer, porque si vas al archivo de Indias e investigas un poco sobre los documentos, ves que se desmonta esa leyenda negra totalmente. Bueno, pues Ambrosio de Urra tiene un recorrido tan grande, porque fue gobernador también, además de Chiloé, corregidor en el Maule, estuvo en la guerra del Arauco. O sea, fue como muy complejo, y para estudiar para estudiar al personaje tienes que estudiar también el entorno, y tienes que saber cómo en aquel momento funcionaba todo. Bueno, pues Ambrosio de Urra sería uno de los complicados.
complicados por la riqueza que había alrededor de él, la riqueza documental, me refiero, y de historia. Después estaría Andrés de Mata, que ya lo he comentado como el dorador de retablos, que este señor tiene muchísimos retablos por Navarra repartidos, era además pintor y estofador de imágenes. Entonces, bueno, pues en Caparroso tiene una ermita impresionante, unos frescos que dignos de ver. Incluso doró la parroquia, la iglesia, el retablo de Santa Fe del mismo Caparroso. Hay un montón de lugares, pero luego es que él, su familia, es que tuvo muchísima historia, me dio tanto de sí que lo tuve que desglosar y hacer por capítulos, porque la hija de Andrés de Mata pues fue la suegra de Tomás de Zumalacárregui. La otra de las hijas pues se casó con uno de los un hacendado de Cárcar, que era la casa esta verde que vemos en la Plaza Marín Sola, que eran los López Bailo. Otra de las hijas se casó con un... Bueno, es tanta la riqueza que llevaba consigo Andrés de Mata también, que, como digo, la tuve que desglosar. Y luego Juan Bastero Lerga, le pasaba lo mismo, tenía una historia por detrás, los hijos, todos ellos, el padre de Juan Bastero, los padres fueron a trabajar a Zaragoza en busca de un porvenir un poco mejor y le pudieron acceder a becas. Los chicos se ve que eran inteligentes, sacaron Bastero pues fue catedrático de medicina legal, el Instituto Anatómico Forense de Zaragoza llevaba su nombre. Entonces fui viendo que tenía muchos descendientes muy importantes. Además, me puse en contacto con alguno de los nietos, dos de los nietos. Ellos me dieron datos que a mí se me escapaban y bueno, pues han sido como muy complejos, y digamos que esos tres, por decir alguno, pues destacarían principalmente por ser más complejo, su estudio, el estudio de su vida más complejo que... Y que te has dado mucho de eso. Muchísimo. No solamente ese personaje, sino todo lo que tenía alrededor. Efectivamente. Después de las estadísticas de las entradas, después de la complejidad de alguna de ellas, ¿cuál es la que más satisfacción te ha generado? Bien, pues mira, yo te diría que alguno que ya he citado, que es Domingo de Mendoza, por haber descubierto que había nacido en Cárcar. Ya digo que es un personaje muy, muy importante y muy relevante. Y luego, pues yo te diría que Vicente Martínez, porque mira, Vicente Martínez Monreal fue médico en el Hospital de Navarra y fue el que introdujo la vacuna de la viruela en Navarra. Fue el primero que hizo los ensayos, que vio que funcionaba y hizo todo el trabajo para poder traer la vacuna. Luego hizo un estudio que lo publicó y ahí daba cuenta cómo había surgido, cómo había hecho todo el recorrido hasta llegar a ello. Luego se encontró con el problema de que los padres no querían que se vacunaran sus hijos. Claro, en aquella época, no quieren ahora algunos, pues en aquella época que todo era nuevo y muy enigmático, ¿no? Pues sería peor. Y además me tocó hacer el personaje cuando estábamos en pandemia. Qué coincidencia. Entonces sí, me ayudó un poco a comprender la dificultad, para que él quería, incluso a los mismos sacerdotes les decía: por favor, predicad las bondades de esto, que es que vamos a salvar muchas vidas. De hecho, así fue, y fue porque personajes valientes como en este caso Vicente Martínez, pues hizo lo habido y por haber por conseguir que la vacuna llegara. Llegó a Navarra y prosperó. Y luego, claro, todo lo que lleva detrás, porque es que este personaje se lo llevaron a
a Madrid, fue médico del rey, fue cuando Fernando VII y Carlos IV y se llevan a Fernando VII, se lo lleva Napoleón a Francia, luego lo tienen en Balancé, el Martínez va con él, luego lo vuelve a España, y seguro que a Navarra, probablemente se refugia aquí en su casa, ahí en el colegio, donde hemos conocido el colegio, que esa era la Casa Martínez, que está ahí el escudo. Luego, como Fernando VII le premia por los servicios prestados, y fue un personaje muy relevante en la sanidad en España. Pero este personaje, Vicente, y por eso me resulta a mí muy emotivo, ya desde los inicios se interesó muchísimo por los niños expósitos, por los niños de la inclusa, efectivamente. Se interesó muchísimo, trabajó muchísimo por ellos. Y tal es así que aquello le quedó tan grabado dentro, que cuando murió y pude yo acceder al testamento suyo, dejaba un dinero para los niños expósitos. O sea que toda su vida hasta su muerte, esos niños los llevó siempre en la cabeza. Sí, sí. Con lo cual, para mí, digamos que es un personaje que tiene mucho fondo y me llevo muy emotivo. Sí. En el verano del 2024 publicaste una de tus entradas, además con apoyo del ayuntamiento. Yo estuve presente en tu exposición, fue un logro y ojalá no sea la última y vuelvas a hacer alguna más. ¿Cómo fue la experiencia? Pues la experiencia fue realmente muy interesante y gozosa, porque pude llevar uno de mis personajes a su terreno definitivo, digamos, que es lo que yo persigo. Un personaje que ya tiene ISBN y tiene depósito legal. O sea, es un personaje que ya no se va a perder. Porque yo, si te soy sincera, no tengo tanta confianza en Internet, en la perdurabilidad, en que esto nunca va a fallar. Pues no lo sé. Si un día el responsable de Blogger, el dueño de Blogger, dice, pues no me interesa, voy a hacer otra cosa, esto lo cierro, pues todo ese trabajo que está ahí recopilado, pues prácticamente se pierde, porque yo sí que hago primero los trabajos en Word, hago en papel, pero luego los corrijo. Si he encontrado algún pequeño dato, alguna cosa, ¿Tú no tienes una base de datos en la cual guardas todas las entradas? Pues no tengo, porque van, digamos, yendo unas con otras. Es un trabajo adicional que para mí me resulta ya bastante engorroso, y entonces yo lo que persigo es eso, la perdurabilidad de estos personajes. En este caso, Bernabé Martínez, un señor que se va a Filipinas en el año 1622, ha conseguido que esté ya en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca de Pamplona, y que esté en las manos de muchas personas que han comprado el libro. El librico era una monografía, era cortica, o sea, de no mucha amplitud. El ayuntamiento lo puso a 5 euros, que era muy asequible, entonces hubo unas personas que lo compraron. Con lo cual, ese personaje ya no se va a perder. Mi experiencia con el ayuntamiento, buenísima, para repetir. Pues esperemos que se repita, Ojalá. Tanto por tu parte como el ayuntamiento, y todos podamos disfrutar de más personajes que se quedan para siempre. Todos saldremos ganando, desde luego. Además de tus libros, tu blog, también tienes el honor de participar en una revista que se llama Pregón. ¿Cuál ha sido tu experiencia con la colaboración con Pregón? Efectivamente, mira, han sido 3 artículos. De momento. De momento, porque para mí supone un trabajo adicional, porque es presentarlo, necesita otro formato distinto, y es volver a trabajar sobre lo que ya has trabajado. Pero merece la pena
porque es una revista cultural a nivel de Navarra, bueno, pues hay gente ahí, catedráticos, historiadores, gente muy importante, y bueno, que valoren mi trabajo para incluirlo en esa revista, para mí, bueno, pues, supone hace justicia. muchísimo. Hace justicia porque tú te desvives por lo que haces y das lo mejor de ti. Entonces, que te reconozcan y colabores en esa revista hace justicia a tu trabajo. Sí, pero a mí me hace justicia, por ejemplo, que me valoren, o sea, que valoren mi trabajo, no a mí, porque esto a mí, yo lo que ofrezco es el trabajo, no es mi persona, yo para nada. Entonces, que lo valoren en Carcar, porque son gente, vamos, que le llama la atención, a quien no le gusta escuchar hablar de gente de tu pueblo y así, pero que ya lo valoren estas personas, pues para mí tiene un significado especial. Bueno, y vamos ya llegando hacia el final de la entrevista. ¿Qué te propones? ¿Qué meta te has propuesto? ¿Qué esperas conseguir con todo este trabajo, arduo trabajo de investigación? ¿Y cómo te gustaría que se conservara todo lo que has descubierto y lo que has sacado en tu blog? Sí, que bueno, sería un poco incidir en lo que venimos hablando hasta ahora, porque la meta, hasta cuándo voy a conseguir personajes, no lo sé. De momento sigo con gana y con interés, con el mismo interés que el primer día casi. Y no lo pierdas. Necesitamos tus trabajos y que nos sigas contando todos aquellos personajes que nos sorprenden gratamente muchas veces. Cuando vemos que ya no nos puede sorprender, nos sorprende. Vuelve a aparecer otro. Me sorprendo a mí misma, porque yo ahora mismo, visto a posteriori, a largo plazo desde que empecé, pues me doy cuenta de que nunca pensé yo que iba a llegar a descubrir a tantísima gente. Es que la riqueza patrimonial, inmaterial que tiene este pueblo, yo de verdad, te soy sincera, no creo que la podamos encontrar en muchos sitios. Es sorprendente. Me llama muchísimo la atención. Hay mucha gente que dice, es que en Carcar, mira, yo, que ya sabes que vivo en Lerín, lo he oído muchas veces, es que en Carcar hay gente muy lista. Pues no sé si la palabra es lista, inteligente o qué es, pero gente, y lo podemos demostrar aquí con el blog, gente valiente, capaz, sobre todo valiente, que ha salido de su entorno, de la tranquilidad de su casa. Porque no podemos comparar irte hoy a cualquier país como irte hace 200 o 300 años, que no sabías ni cómo ibas, ni a dónde ibas, ni qué te esperaba. Eso es. Entonces, aquellos sí que eran realmente personas valientes y emprendedoras. Valientes, porque podías tener más o menos, tu familia podía tener más o menos dinero o posibilidades. Pero a pesar de eso, aunque tengas pocas posibilidades, siempre te agarras a tu casa, a lo tuyo, a lo poco que tienes, pero salir de tu casa. Lo cómodo es quedarse en la zona de confort, ¿no? Eso es, pero salir de tu casa y o irte a estudiar, o irte a la aventura, porque me salen también aventureros que se fueron en aquellos tiempos a la Nueva España, aquello donde, madre mía, no sabía ni si ibas a llegar. El caso de Bernabé. De Bernabé y de otros personajes que se van a Nueva España y a Santo Domingo, o sea, en época en que solo la travesía en barco ya era una odisea. Y que no sabías si ibas a llegar, o sea, es que, bueno, pues la valentía de toda esa gente es como para ponerse el sombrero, y los muchos, que es a lo que íbamos, los muchos personajes que van saliendo poco a poco. A mí me tiene maravillada. Así que, ¿hasta cuándo? No lo sé. Mi meta es que vayan todos, mira, o bien por sponsor, yo qué sé, ya no digo solo el ayuntamiento, pero sí que podría haber alguna empresas del pueblo. Oye, pues mira, vamos a apoyar este proyecto. El proyecto es que estos personajes, o bien en 2 libros, en 3, en uno que sería un tocho, o sea, que se puedan imprimir y que queden aquí. Patrimonio
del pueblo, patrimonio de la humanidad, digamos. Sí, sí, así es. Pero en principio patrimonio local. ¿Y quién quiere conservar el patrimonio local? Pues los locales, ¿no? Claro. Quiero decir, no van a venir de América a pagarnos un libro, que además supone, pues no supone mucho dinero, pero pues tenemos que valorarlo. Pues yo he conseguido sacarlos adelante. Bueno, pues puede haber otras personas que digan, pues mira, yo voy a tener en mi haber y para mí que he aportado para que este proyecto se convierta en un libro. Pues yo qué sé, estoy dando ideas, ¿eh? No sé. Buenas ideas, ojalá se lleven a cabo No más sé, pronto que tarde. sí, pero mi meta es que este trabajo acabe en unos libros que se puedan consultar en la biblioteca, que el que quiera los pueda comprar y tener en su casa y estudiarlos, yo que sé, como de consulta o como de orgullo. En mi pueblo es que hemos conseguido esto. Esa es por ahora mi meta. ¿Que llegará o no llegará? Pues no lo sé. Bueno, hay que ser perseverante, ¿no? Y hay que soñar, también hay que soñar. Yo sé que, bueno, pues es complicado. Yo me lancé a mis propios libros porque sé que es algo local y llevarlos a una editorial es muy complicado. Y bueno, me lancé. Es todo poner dinero, porque yo todo lo hago de gratis. Entonces, es poner dinero sobre dinero. Si me voy de viaje al archivo es ir a Pamplona a pasar el día, es un poco todo, los libros que voy comprando para poder estudiar cada uno, no todos, pero hay algunos personajes que yo necesito para informarme de cómo era el viaje a Balancé de Bernabé Martínez, por ejemplo, pues me tuve que comprar un libro, el de Domingo de Antomas, pues otro, me lo compro. Pues al final es exponer y exponer invertir, de tu casa para que salga, aunque tú no cobras nada, pero tú tienes que invertir. Yo invierto, yo meto dinero de mi casa, meto horas de mi trabajo y lo hago por mi pueblo, A mí yo no soy importante y los importantes son los personajes. Bueno, los importantes, los personajes y tú. No. Los personajes. Todo es un conjunto. Si los personajes están, pero tú no los sacas, nosotros no los vemos. Es cierto, pero yo lo que quiero que se luzca son los personajes. Los personajes. Que son ellos. Y además, es que he conseguido, además de eso, de todos esos personajes, estamos aquí hablando todo el tiempo de personajes, pero he conseguido otro tipo de cosas. Estoy pensando en la fuente de la salud de la Falaguera, que no se conocía. Estoy pensando en el puente antiguo metálico, que yo lo he conocido, tú no lo has conocido, pero yo sí lo he conocido. Estoy pensando en la ermita de Santa Bárbara, que es una de las entradas que más visitas tiene. Eso sí conocí las ruinas. La ermita de Santa Bárbara desaparecida. Bueno, pues ahí está todo detallado, lo que he podido conseguir. Que mira, que todo esto hay gente que pueda ampliarlo, que a raíz de lo que yo he sacado haya gente más erudita, más preparada que yo, que pueda hacerlo. Pues chapó, genial. He servido yo de vehículo para que esto pueda ir a más. No sé, yo creo que el trabajo ha sido un trabajo que está mereciendo la pena. No quiero ponerlo en futuro porque en absoluto es futuro. Está mereciendo la pena. Quiero que todos nos animemos, que todos nos ilusionemos, porque creo que es un proyecto ilusionante. Así es, ilusionante y que merece la pena. Y gracias por tu trabajo, porque hay que darte las gracias y reconocerte que llevas en estos 5 años sacando personajes y lugares de Càrcar que algunos no los conocíamos, otros sí, pero igual ya se habían olvidado. Y tú los has vuelto a sacar para que eso no se olvide y se tenga presente. Pues esto es lo que he intentado desde un principio. Cumplimos 5 años. Sí, eso. ¿Y cómo piensas celebrarlo? ¿Y piensas celebrar de alguna manera el lustro del blog Legado de Càrcar? A mí me genera mucha alegría haber llegado a los 5 años a un personaje por mes. Yo me puse a ver si podía conseguirlo. Bueno, yo a veces igual no consigo personaje por mes, pero sí que sean 12 o 14 al año.
Entonces he podido meter en algún mes 2 y en otro igual he podido ir sin nada. Pero el reto que me impuse lo he conseguido. 5 años, que yo no pensaba por nada del mundo poder cumplir 5 años. ¿Que cómo lo voy a celebrar? Pues es que esto hay que celebrarlo, Juan Ignacio. Esto es una fiesta. Yo quiero, bueno, pues no sé, he pensado pues enseñarles todo lo que ha sido mi trabajo, hacer una pequeña exposición, una pequeña charla, documentos tuyos de recopilación. Más o menos dándoles a ver, porque hay mucha gente que no accede al blog, que por lo que sea, y sobre todo estoy pensando en personas mayores, no saben, igual le han pasado pues uno de los artículos o igual ninguno, y claro, cuando ves a larga distancia todo lo que ha dado de sí, dices, madre mía, pues yo quiero ver esto, o sea, que lo conozcan, mira, es que han sido esto y esto y esto y esto. Bueno, pues quiero hacer una pequeña exposición, espero conseguirlo próximamente, porque voy a cumplir el día, creo que es el día 25, la primera entrada que publiqué, y bueno, pues quiero compartirlo con la gente que me apoyáis, con la gente que se ilusiona con el proyecto, con la gente que le gusta saber cosas de Carcar, de gente de Carcar, y bueno, de alguna manera pues celebrarlo un poquillo, aunque sea con un vino y una pasta. Pero hay que celebrarlo, creo, es verdad. Creo que merece la pena, sí, estos 5 años de entradas al blog, de búsqueda de información, de luces, de sombras, de ilusiones, algún, no desengaño, sino algún momento en el cual pues no ha ido tan bien. Hay momentos, ¿no?, de bajón, sí, pero bueno, lo vas superando porque ves que lo que estás haciendo merece la pena. O sea, cuando tu proyecto, pues crees o no crees en él, pero cuando ves que da fruto, que hay algo detrás valioso, pues dices, oye, por encima de todo, a mí hay que sacarlo. Tienes que seguir adelante y nos tienes que seguir maravillando con personajes de Carcar y lugares, como vienes haciendo estos 5 años. Espero que por lo menos un poco más poderlo alargar. Claro que sí. Pues todo lo que empieza tiene un final, y aquí vamos ya finalizando la entrevista con Charo. Ha sido un placer poder estar contigo, que nos hayas transmitido todas estas vivencias, todo lo que has sentido durante estos 5 años en las entradas, en la búsqueda de información, buenos momentos no tan buenos, alegrías, y al final pues esperamos otros 5 años por lo menos. Nunca se sabe, no podemos decir que no. ¿Otros 5? Es mucho decir, pero bueno, cuando empecé tampoco pensabas que ibas a llegar donde has llegado. Para nada. Así que no te metas buenas, como has dicho antes, pero limitaciones ninguna. Entonces, esto no me cabe duda de que al final estos temas, y en pueblos tan pequeños como Carcar, pues cuesta que cojan vuelo, pero el que la sigue la consigue, y la ocasión lo merece. Así que no me cabe ninguna duda que esto no se va a quedar aquí y va a ir a más. Pues te agradezco mucho la atención, el interés y tu apoyo. Pues para mí es un placer y un honor poder ayudarte, poder ayudar a transmitir a todos aquellos que están detrás de la pequeña pantalla cuáles son tus sensaciones, qué nos has contado en el día de hoy. Y nada, pues nos vemos en tu blog o nos vemos en la exposición que nos has dicho que vas a hacer como conmemoración de los 5 años, y nos vemos en Carcar, porque al final vive Carcar. Efectivamente. Muchísimas gracias.